Podemos empezar con la clase de esta noche. Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de esta noche, en que vamos a empezar a ver los jueces, los primeros jueces. Pues adelante. Estamos en el capítulo 3, versículo 7. Los hijos de Israel hicieron el mal ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Asherás. La Asherá, ya sabemos, la Asherá ya sabemos que son unos árboles sagrados que estaban muy de moda, por lo visto, por esta zona de aquí, la Asherá. Ok, versículo 8. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cushan-Rishathaim, rey de Mesopotamia, y los hijos de Israel sirvieron a Cushan-Rishathaim por 8 años. Esto de que los vendió en manos de Cushan-Rishathaim, este verbo venderlos, pues corresponde a lo que ya vimos en la clase anterior, que por el hecho de empezar con la idolatría, entonces cuanto más se alejan del Creador, pues más los deja a su suerte. Esto es venderlos en manos de los enemigos, que son más fuertes que nosotros, por lo tanto no es de extrañar que tengan este poder. ¿Quién es este Cushan-Rishathaim? Vamos a ver qué nos dice aquí un segundo. No sabemos a qué rey se refiere exactamente. La segunda parte del nombre es muy significativo porque Rishathaim no es su nombre, esto está claro, puesto que significa malvadísimo. En realidad es un derivado de Risha, maldad, puesto en dual, Rishathaim, que significa doble maldad o múltiplo de maldad, de un modo que es imposible traducirlo al castellano. También el primer nombre, Cushan, despierta la asociación con Cush, que fue el padre de Nimrod. Nimrod fue el rey que construye la torre de Babel, y Cushan podría ser su gentilicio, o sea, que esta persona, este rey, viene de la familia de este señor Cush, descendiente de Nimrod. Y así dicen nuestros sabios, que según la tradición oral, que era un descendiente de Nimrod. Nimrod vivió hace ya mucho tiempo, en tiempos de Abraham, han pasado 400 años, pero es un descendiente suyo, así dicen los sabios. Esto forma parte de los interminables intentos de expansión de los reyes de Mesopotamia en dirección a Egipto. El país indicado en nuestro capítulo es Aram de Entre Ríos, Mesopotamia. En griego significa entre dos ríos. Hay otros reinos de Aram. Está el Aram de Damasco y está también el Aram de Tzová. Tzová es lo que hoy en día llamamos Alepo, lo que queda de Alepo. Ok, entonces tenemos 3 Aram. Aram de Damasco es el más cercano. Luego está Aram Tzová. Y luego está Aram Naharaim. Aram Naharaim, Entre Ríos, que significa que es la Mesopotamia de los griegos. Ok. Y sirvieron a Cushan-Rishathaim por 8 años. O sea que este señor viene de Babilonia, no es la primera vez que vienen reyes de Babilonia e intentan apoderarse de nuestra zona. La primera vez ya lo vimos en tiempos de Abraham, 400 años antes. Ya, no, es la actual Irak. La actual Irak. Babilonia, la actual Irak.
Como ya digo, no es la primera vez que intentan venir, ya ocurrió anteriormente en tiempos de Abraham. Versículo 9. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un Salvador a los hijos de Israel para que los librara. Otniel ben Kenaz, hermano de Caleb. Este señor Otniel nosotros ya lo conocemos, vamos a repasar un poco lo que sabemos. Es el que recuperó las alajás perdidas durante el duelo por la muerte de Moshe y fue quien conquistó la ciudad de Kiriat Sefer. Nosotros conocemos también a su esposa, Achsa, la hija de Caleb, que es la mujer de Otniel ben Kenaz. Tiene dos facetas, la espiritual y la material. En realidad tenía un potencial enorme, puesto, Shalom Sara, bienvenida, puesto que al convertirse en jefe de la tribu de Yehuda, está a 2 pasos de convertirse en rey de Israel, el Mashiach. Pero hay circunstancias que se lo impiden, y no todas dependen de él, sino del estado socio-religioso del pueblo. De todos modos, consigue una gran victoria sobre el rey de Mesopotamia y le permite llevar la frontera norte de Israel hasta el río Éufrates, cosa que no le sirve de mucho, puesto que no estamos en condiciones de mantener esta frontera tan lejana, pero por lo menos puede levantar un poco la moral del pueblo. Recordemos que están las tribus del norte que no consiguen expandirse, no consiguen asentarse y expulsar a los cananeos que vivían allí. Y por lo tanto, esta conquista de la zona, de llegar de este modo hasta Aram Naharaim no nos va a servir de mucho, es lo que dice el versículo 10. Vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel y salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cushan Rishataim, rey de Mesopotamia, y prevaleció su mano sobre Cushan Rishataim, y descansó la tierra por 40 años, y murió Otniel ben Kenaz. O sea, vemos que hay una gran victoria. El ejército de Israel, bajo el mando de Otniel ben Kenaz, consiguen devolver la batalla a Cushan Rishataim y llegan hasta Mesopotamia. Y por lo tanto, esto de aquí, la segunda parte o la última parte del versículo 10, prevaleció su mano sobre Cushan Rishataim, significa que consigue llegar hasta allí arriba, hasta Mesopotamia, hasta muy lejos. ¿Qué es este espíritu del Señor? Esto es importante tenerlo en cuenta. Recordó lo que le dijo el Creador a Moshe en la zarza. No es la primera noticia de este tal Otniel, ya lo hemos visto antes, ya lo vimos en el libro de Yoshua, ya lo vimos incluso de nuevo en el primer capítulo. Tienes que repasar las lecciones, o tal vez fueran algunas lecciones que no estuviste, pero este Otniel ya lo conocemos desde hace tiempo, lo hemos visto 2 veces, por lo menos. Más, fue al principio del libro de Yoshua, fue el que, después de la crisis que hubo con la muerte de Moshe y que Yoshua se olvida de un montón de alajás, fue el que fue capaz de recuperar todas las alajás perdidas. Esto ya lo vimos ya al principio del curso. O sea, no es la primera noticia suya. El espíritu del Señor cae sobre él,
recordó lo que el Señor, el Creador, había dicho a Moshe en la zarza. Ven, ver he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Una redundancia. Ver he visto. Y sus gritos he oído por sus capataces, pues conozco sus dolores y bajaré para salvarlo. Pregunta el Talmud qué significa estas dos visiones. Ver he visto. Y contesta el Talmud diciendo, veo que van a pecar con el becerro de oro, y a pesar de todo he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, que a pesar de que hay obstáculos y hay motivos para enfadarse con ellos, hay algo en ellos que permite que se vea también la aflicción que sufren. Son las virtudes latentes que serán desarrolladas en el futuro que nos permiten comprender que los pecados cometidos en esta fase no reflejan una personalidad negativa, sino que son dificultades pasajeras que serán superadas a continuación. Es el motivo principal de la elección divina, que convierte a los hijos de Israel, de los patriarcas, en el pueblo elegido para llevar a cabo la gran misión que les impone y que ningún otro pueblo puede llevar a cabo, según las condiciones que se han formado, como explica el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en su libro Derech Hashem, El Camino de Hashem. Y también es el juramento que Dios hizo a los patriarcas, mencionado por Moshe, después del pecado del becerro, en que Moshe le recuerda al Creador, o sea, está defendiendo al pueblo de Israel. Tú has prometido que convertirías a la simiente de estos patriarcas en un gran pueblo, como las estrellas del cielo. Y este gran pueblo no significa grande en el sentido de numeroso. No es esto, es otra cosa. Tengo una prueba. Hay un versículo, dos versículos, aquí tres hemos citado, del libro de Devarim, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Pues tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. A ti te ha elegido el Señor tu Dios para que seas su pueblo tesoro de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No por ser los más numerosos que todos los pueblos os quiso el Señor. No es por ser los más numerosos y os escogió, puesto que sois los menores de todos los pueblos. O sea, sois un pueblo pequeñito. No sois los mayores. Vamos a ver qué ocurre con el sonido. El sonido dice que está bien. Ok, bueno. No sois los más numerosos. Entonces, ¿cuál es el tema? Sino por el amor del Señor vuestro Dios a vosotros y por guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, no es el sentido de numeroso. Entonces, ¿cuál es el sentido? Por lo tanto, la noción de grande se refiere a sus cualidades, aunque éstas aún no estén suficientemente desarrolladas. ¿Se sigue cortando? Esto ya no es problema mío porque aquí veo que el sonido está en verde, está todo bien. Ok, tendremos que ir con... tal vez sea cuando muevo la página. Ok, voy a ir en cuenta. Ok, voy a tenerlo en cuenta. Bueno, de todos modos, la noción de grande se refiere a las cualidades del pueblo de Israel, aunque éstas no estén suficientemente desarrolladas. Y de este modo comprende Otniel que tanto si son justos como si son culpables, el Creador no tiene más remedio que ayudarles. Esto es algo inaudito, o sea, que es una especie de trampa en que le pone Otniel, como ya lo había hecho Moshe. No tienes más remedio que ayudarnos. Esto es lo que le dice al final, después del pecado del becerro y también después del pecado de los espías. Le dice, no tienes más remedio que ayudarnos, porque tú
nos lo has prometido, lo has jurado a los patriarcas, y este juramento tiene una lógica, y la lógica es que es el pueblo de Israel, como hemos visto ya muchas veces, explica el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que es el único pueblo que se ha desarrollado lo suficiente como para ser capaz de aceptar, de captar la palabra del Creador, de convertirse en pueblo de profetas. Ok, y esto pues no, ya lo sabemos, que en caso de que el pueblo de Israel no hubiera sido capaz en aquel momento de la entrega de la Torá, no hubiera sido capaz de recibir la Torá, no hubieran estado en el nivel adecuado, entonces la única solución que tenía el Creador en aquel momento sería devolver el mundo al caos que había antes de la creación del hombre y esperar a que se desarrolle de nuevo una nueva humanidad que sea capaz, que haya alguien que sea capaz de llegar al nivel de profecía. ¿Esto es válido para el actual pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Nos faltan varias condiciones aún para volver a la profecía, pero en teoría estamos capacitados. Como ya digo, hay que entrenarse. Son cualidades que tenemos heredadas, pero que hay que trabajárselas. Hay gente que se preocupa mucho por esto y hacen todo lo posible para llegar a esta situación. Pero bueno, de momento esto va un poco despacio, pero funciona. Ok. Volvamos al texto. Versículo 10, lo leemos de nuevo. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel y salió a la guerra. Juzgó a Israel significa que los pone en su lugar. Habían pecado, olvidaron al Señor su Dios, dice el versículo 7, y sirvieron a los Baales y a las Asherás. Entonces viene Otniel ben Kenaz, lo primero que hace es limpiar las cuadras. Es juzgar a Israel, y después de haber juzgado a Israel y de haber quitado de en medio a los, no sé cuántos serían, no muchos, pero aún así, se han ganado un versículo que dice que los hijos de Israel hicieron el mal y sirvieron a los ídolos. Es una cantidad suficiente, no sé si son 2, o si son 20, o si son 2000, o si son 2 millones, no lo sé. Pero es seguro que no son todos, seguro que es una minoría, y seguramente esta minoría es bastante pequeña. Luego se hará más grave, como ya veremos. Aún así, estos pecadores deben ser juzgados, y después de haberlos juzgados puede salir a la guerra con la esperanza de ganar. Versículo 11, y descansó la tierra por 40 años y murió Otniel ben Kenaz. Según nuestra tradición, en estos 40 años quedan incluidos los 8 años de servidumbre a Cushán. Y en realidad también entran el tiempo indefinido en que sirvieron a los ídolos cananeos, que esto empieza un poco antes. ¿En qué momento exactamente empieza esta idolatría? Nosotros ya vimos en clases anteriores que tal vez se refería ya a tiempos de Yoshua, después de haber acabado con la conquista y la repartición de la tierra, del país. Entonces empiezan ya los primeros idólatras. Y luego se extiende un poco más, es cuando vienen los problemas. Esto se va a repetir varias veces a lo largo de nuestro libro, o sea que el número de 40 años o de los años que sean en que juzga el juez que de turno incluye
también a los años de servidumbre, los años en que estuvimos bajo la opresión de otros pueblos. Para respaldar esta tradición, que dice que los 40 años incluye a los años de servidumbre, tenemos dos versículos que vendrán mucho más tarde. Uno es en este mismo libro de Shoftim, que dice que la época de Yiftach fue a los 300 años de la llegada al país. Y si nosotros sumamos los números y queremos poner los años de servidumbre por separado y luego los 40 años de Otniel, en total 48 años, y luego lo que veremos a continuación, añadir los 18 años de Eglón, el rey de Moab, antes de los 80 años de Ehud ben Gerá, entonces los números ya no van a cuadrar, ya no es posible llegar a los 300 años en tiempos de Yiftach. Entonces esto es la primera prueba, y la segunda prueba es al comenzar la construcción del templo de Shlomo, que dice que fue a los 480 años de la salida de Egipto. Esto nos obliga a introducir los años de servidumbre dentro de los años de calma para cerrar las diferencias. Por lo tanto, no tenemos más remedio que fiarnos de esta tradición oral de nuestros sabios que dicen que los años de servidumbre están incluidos en el total de 40 años que dice aquí ahora de tiempo de Otniel ben Kenaz. Ok, y por lo tanto es desde el año 2515 hasta el año 2555, son 40 años, incluidos los 8 años que vemos aquí al principio, en que estuvieron bajo la opresión de Kushan Rishatai. Pasamos al versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer el mal ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho el mal ante los ojos del Señor. Y reunió Eglón consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y fue e hirió a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Vamos a ver a este Eglón. El reino de Moab se convierte en uno de los primeros enemigos de Israel, pero se trae consigo a Amón y a Amalek. Amón y Moab son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que había llegado con él a la tierra prometida, ¿qué digo yo? Prometida. A la tierra prometida. Pero había decidido separarse de él para disfrutar de las ventajas materiales de Sodoma, de la que se salvó por los pelos, como ya sabemos, junto con sus 2 hijas. Y a continuación se asienta al oriente del Jardén. Moab está más al sur, frente al mar de la Sal, y Amón más al norte, frente al Jardén. Vemos aquí que el eterno enemigo de Israel vuelve a aparecer, Amalek, el nieto de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, que forma un pueblo semi-independiente. Y estos 3 pueblos van a causar muchos problemas a lo largo de nuestra historia hasta principios del segundo templo, en que desaparecen. Muy bien. Entonces, Eglón es el rey de Moab, y se trae consigo a los hijos de Amón y a los amalequitas. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. No todos los hijos de Israel sirvieron a Eglón.
Seguramente fueron solo los habitantes de Jericó, la ciudad de las palmeras, los que más sufrieron. Y tal vez desde allí atacaran a las 3 tribus más cercanas, Efraín, Binjamín y Yehudá, aparte de las tribus de Gad y de Rubén, que lindan con Moab, y que seguramente empezaron a sufrir la opresión antes de que atravesara el Jordán. Vuelve a oírse mal. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Habéis perdido algo de la clase? No sé, no. Pues no sé. Si se oye bien, entonces no sé qué se refiere. Ok, entonces dice que seguramente no todos los hijos de Israel sirvieron a Eglón, seguramente fueron solamente las tribus más cercanas. Recordemos que Eglón está al este de Israel y entre este país, Moab, y la tierra de Israel está el mar de la sal. Ok, está el mar de la sal y está el mar muerto y el río Jordán. Esta es la frontera entre estos dos países. Pero Gad y Reuben están al mismo lado que Moab y por lo tanto cuando Moab empieza a atacar a Israel es lógico pensar que estas 2 tribus, Gad y Reuben, ya sufrieron la opresión. Y luego cuando los moabitas conquistan la ciudad de las palmeras, que es Jericó, pues entonces las 3 tribus que están más cercanas son las tribus de Efraín, Binjamín y Yehudá. Y nosotros vamos a ver que Efraín y Binjamín están involucrados. De Yehudá no se oye nada, pero Efraín y Binjamín sí que están involucrados y esto lo veremos ya aquí a continuación. Versículo 15. Bueno, entonces tenemos aquí los 18 años. 18 años de servidumbre. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un salvador, a Ehud ben Gerá, binyaminita, retraído de la mano derecha. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Se me ha secado la garganta, lo siento, un segundo. Bueno, vamos a ver qué significa esto de retraído de mano derecha, o sea que la tenía atrofiada, pero no sabemos si era un defecto visible o no. Es curioso que es zurdo, siendo de la tribu de Binjamín, que significa hijo de la diestra. Binjamín significa hijo de la mano derecha. Y es zurdo, o sea que la mano derecha la tiene atrofiada. Y es más curioso aún que veremos al final del libro que gran número de binjaminitas eran igualmente zurdos. Muy bien, entonces este señor Ehud ben Gerá, cuando aparece por primera vez ante el rey Eglón, todos se dan cuenta de este defecto y esto le ayudará cuando entre por segunda vez. ¿Por qué le va a ayudar? Porque los soldados de guardia están acostumbrados a registrar a quienes se acercan según una rutina que puede resultarles peligrosa, puesto que la mirada del soldado se dirige al muslo izquierdo del que viene enfrente, o sea, el que está a la derecha del soldado. Viene el visitante de cara al soldado, el soldado mira a su derecha propia, que es la izquierda del que le viene enfrente. ¿Por qué? Pues su mirada se dirige al muslo izquierdo buscando la espada, suponiendo que con la diestra les resulta más cómodo desenvainar la espada que está en el lado contrario. O sea, tú quieres sacar
la espada con tu mano derecha, entonces si la espada también está en el lado derecho, te va a resultar muy engorroso intentar desenvainar. Por lo tanto, está claro que la espada está sobre el muslo izquierdo. Y así pasas la mano por delante tuyo, desenvainas la espada y por lo tanto esto es lo normal. Por lo tanto, el soldado que ve que se acerca a alguien, su mirada directamente se va al muslo izquierdo del que le viene enfrente, intentando reconocer si tiene alguna espada escondida. Y también si quieren cachear al sospechoso, seguramente le tocarán con la mano derecha en el lado izquierdo del que se acerca. Y nosotros vamos a ver ahora aquí, a continuación, que Ehud coloca su espada en el muslo derecho, puesto que él es zurdo, de donde le será más fácil sacarla con la mano izquierda. Además, vamos a ver también que la espada es más pequeña que el tamaño usual para poder esconderla mejor debajo de la ropa. Muy bien, entonces los hijos de Israel tienen que traer tributo. ¿Cuáles hijos de Israel? No sé, seguramente lo que hemos visto antes. Estamos hablando aquí del Binyaminita, por lo tanto parece que estamos hablando en primer lugar de la tribu de Binyamin, pero luego veremos a los de la tribu de Efraín que acuden inmediatamente al ataque, por lo que nos hace pensar que la tribu de Efraín también había sufrido, y más teniendo en cuenta que la ciudad de Jericó pertenece a la tribu de Efraín. Y por lo tanto está claro que ellos también sufrieron por lo menos algo. Versículo 16. Ehud se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo. Esta palabra codo aquí es una palabra especial. Normalmente cuando queremos hablar de un codo, en hebreo se dice amá. Amá es un codo. No lo sé, Francesc, que estoy intentando responder a la pregunta de Francesc. Pregunta si la estructura tribal de Israel era similar a de los pueblos vecinos. No estoy seguro. Los pueblos vecinos llevan años ya asentados cada uno en su lugar. Estoy hablando de Amón y de Moab, mientras que los hijos de Israel han llegado hace relativamente poco, unas decenas de años, y por lo tanto seguramente la estructura era diferente. No lo sé, no me había planteado esta pregunta ninguna vez, no sé qué contestarte. Ok, entonces estaba hablando de esta medida, del tamaño de la espada. Normalmente cuando hablamos de un codo, nos referimos a la distancia que hay entre el codo y el dedo mediano, el dedo medio, que es el más largo de todos, y que son unos 48 centímetros. Pero aquí el texto nos trae otra palabra, gomed. Gomed, según dicen nuestros sabios, se trata aquí también de un codo de largo, pero de un codo corto. Un codo corto que se hace midiendo no hasta el dedo medio, sino hasta el dedo pulgar. Entonces, esto nos resta varios centímetros. Para defender un santuario. Tal vez. No es exacto, no es correcto. Esto tal vez cuando pasaban por el desierto sí, pero cuando ya están en la tierra de Israel, esto ya no es una alianza para defender un santuario, ya es algo más. Cada tribu quiere defender su propio territorio. No estamos hablando solamente del santuario. Esto tal vez fue cierto en épocas muy determinadas. Ya
al final del primer templo y al final del segundo templo, en que todo el país ya estaba ocupado y lo último que queda por defender es el santuario. Esto tal vez, pero la mayoría de la función del Estado no funcionaba de este modo, y tal vez a continuación de este libro veamos algunas pruebas de esto, y hay algunas pruebas que son muy, muy difíciles de entender, muy duras en contra de lo que estás diciendo tú aquí ahora. Bueno, veamos qué ocurre con este Eglón, con Ehud Ben Gera. Se había hecho una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, pero más corto de lo normal, unos 40 centímetros solamente, y la ató a su muslo derecho, debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. En hebreo usa aquí la palabra barí. Barí normalmente la traducimos por sano, pero aquí es el sano en el sentido menos sano de la palabra. O sea que estaba muy, muy, muy gordo. A continuación, al final del capítulo, vuelve a hablar de este tema y allí ya usa otra palabra, la que normalmente usamos por un hombre gordo, shamen. Son 2 palabras diferentes, pero está claro que se refiere a lo mismo. Okay. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué tenemos que mencionar esto? Esto va a ser importantísimo en el momento del ataque que va a perpetrar Ehud Ben Gera. Versículo 18. Aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió al pueblo portadores del tributo. Se despiden, vuelven cada uno a su casa. Y él se volvió desde las esculturas que estaban en Gilgal. ¿Qué son estas esculturas que estaban en Gilgal? Hay textos, las traducciones cristianas, que dicen que se trata de ídolos que estaban en Gilgal. Nuestros sabios dicen, no son ídolos. Pesilim significa una cantera, algo esculpido. En algunas traducciones del Tanaj dice que son ídolos, pero los comentaristas judíos dicen que se trata de una cantera de donde sacaban piedras. Y esto resulta bastante extraño. ¿A qué viene de hablar de una cantera y añadiendo que está junto a Gilgal? ¿Nos recuerda algo? Efectivamente, cuando atravesaron el río Jardén, tuvieron que tomar unas piedras para construir un altar dentro del río, justo en el lugar en que habían estado los pies de los porteadores del arca, para recordar el milagro que aconteció en aquel lugar y para recordar las palabras de Yoshua. Cuando pregunten vuestros hijos mañana a sus padres, diciendo, ¿qué son estas piedras? Haréis saber a vuestros hijos diciendo, por tierra seca pasó Israel este Jardén, pues secó el Señor vuestro Dios las aguas del Jardén ante vosotros hasta que pasasteis, tal y como hizo el Señor vuestro Dios al mar de la caña, al que secó ante nosotros hasta que pasamos, para conocer todos los pueblos de la tierra la mano del Señor vuestro Dios todos los días. O sea, que este altar está ahí para recordar este milagro, y para recordar que este milagro no fue una sola vez, sino que también fue, por supuesto, como ya sabemos, a la salida de Egipto, cuando se abrió el mar de la caña para dejar pasar a los hijos de Israel en tierra seca.
Este milagro se repite cuando atraviesan el Jordán y para que nunca se olviden, se traen unas piedras de la parte occidental del Jordán y se construye con ellas un altar dentro del Jordán, en el lugar en que estaban los pies de los porteadores del arca, que estaban dentro del cauce seco del río, y allí se construye el altar. Pero las piedras, ¿de dónde las sacaron? Las sacaron del lado, digamos, de la orilla del río. Y este lugar, por lo visto, se acordaban de dónde era exactamente. Y cuando Ehud llega a este lugar, decide llevar a cabo el proyecto que se había propuesto, confiando en la ayuda divina. Por lo tanto, esto nos hace pensar que Ehud no se las tenía todas consigo mismo. Tenía pensado cometer un atentado contra el rey de Moab, pero cuando está allí presente, cuando llega allí con la espada escondida y ha conseguido atravesar todos los chaqueos, pero aún así cuando llega delante del rey no sabe cómo hacerlo para cometer el atentado y regresa con todos los demás. Pero cuando llega a esta cantera, cuando llega a estas esculturas que estaban en Gilgal, entonces da media vuelta y regresa al lado oriental del Jordán, al país de Moab, a su capital, Ar de Moab, y allí vuelve a presentarse ante el rey. Y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: silencio. Y todos los que le servían salieron. Tengo un mensaje secreto para ti. Esto es secreto. Si quieres que te lo diga, pues tienen que salir todos los que están aquí. Porque es secreto. Y entonces todos salen de la sala y se quedan solos. Ehud vino a él cuando estaba sentado solo en su altillo de refresco. Falta aquí una palabra, en. Un altillo de refresco. Un altillo, o sea, un segundo piso. En el segundo piso, en un lugar con grandes ventanas para que corra el fresco. Así construían antiguamente los palacios en dos pisos. El piso de abajo era un piso con paredes gruesas y ventanas pequeñas para guardar mejor el calor. Pero para el verano se hacían un segundo piso con paredes más ligeras, con ventanas más grandes, para que pase la corriente del aire y así tener un poco de fresco. Y teniendo en cuenta que la zona de aquí, de la Tierra Santa y de Moab también, son países cálidos, y Moab más aún, porque ya está lindando con el gran desierto sirio, y ahí hace mucho calor en verano. Por lo tanto, es necesario tener un lugar fresquito. Y esto es lo que está hablando aquí. Está diciendo que estaba en el altillo, en el lugar alto de refresco. Hay quien traduce esto como una sala de verano. Viene a ser lo mismo. Y Ehud dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Este mensaje secreto es un mensaje de Dios. Y él se levantó de su silla. Y esto es importante. Vemos aquí que aunque fueran enemigos o súbditos, los moabitas conocían muy bien el hecho de que hubiera profecía en Israel. Los tenemos sometidos al pueblo de Israel, pero sabemos que en ellos hay profecía, que se había convertido en algo muy conocido por todos los pueblos vecinos, y tenían gran respeto por los hombres de Israel que vienen con un mensaje de Dios. En todos los pueblos
que había toda clase de adivinos y magos, pero los que estaban cerca de Israel reconocían la supremacía de los infalibles profetas de Israel muy por encima de todos los demás. O sea, nosotros tenemos adivinos y magos, pero nos fiamos a medias de ellos. Pero cuando viene un profeta de Israel, nosotros ya conocemos su fama, estos no fallan nunca. Del pasaje de aquí, que Eglón se levanta para oír la palabra del Señor, aprende el Talmud que cuando se santifica el nombre del Creador, en la repetición de la Amidá, en que se dice Kadosh, 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 y también al recitar el Kadish, debemos ponernos de pie como hizo el rey Eglón. Como premio, su nieta, hija de su hijo, será la abuela del rey David. Ruth la Moabita era nieta de Eglón. En realidad, vemos aquí que no faltaban buenas virtudes en estos pueblos, cuyo gran defecto era que no se sintieron capaces de seguir el ritmo de Abraham. Hemos dicho antes que Amón y Moab eran descendientes del sobrino de Abraham. ¿Por qué no siguen junto con Abraham? Porque no se sintieron capaces de seguir el ritmo de Abraham. Pero en teoría se identificaban con sus enseñanzas, por lo menos al principio de la historia. Al principio de la historia se identifican con el mensaje de Abraham, lo que les resulta demasiado difícil, todos la multitud de detalles con que Abraham sirve al Creador. Esto es demasiado complicado para ellos, como vemos en la parashá de Lech Lecha, en que Lot se separa de Abraham, no puede continuar con él. Ok, algo así, sí. Bueno, entonces, pero ya se desgregan por completo. El pueblo de Moab y de Amón se separan por completo del pueblo de Israel, al igual que luego hizo el pueblo de Edom. Los edomitas también se separan por completo del pueblo de Israel. Y por lo tanto les faltaba la ayuda divina que asistía a Israel. Esta ayuda divina depende directamente del esfuerzo que están dispuestos a hacer por los ideales que la Torá nos impone. Si en Israel hubo problemas de idolatría, no es de extrañar que en estos otros pueblos hubieran caído en ella mucho antes. Pero aún así quedan vestigios de algunas de las virtudes que recibieron de Abraham, y en una persona determinada, en Ruth, se van a concentrar todas ellas y se despertarán y fortalecerán cuando Ruth entre de nuevo en contacto con Israel, como veremos dentro de varios capítulos cuando hablemos de la historia de Ruth. Muy bien. Entonces vemos que el rey Eglón se levanta, y cuando se trata de una persona muy obesa, muy obesa, que intenta levantarse, entonces para no perder el equilibrio no tiene más remedio que inclinarse hacia adelante, apoyarse en los brazos del sillón y dar un empuje hacia adelante. Y por lo tanto, en este momento en que está medio agachado para poder levantarse, es el momento adecuado para el ataque. Ehud alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. La empuñadura entró también tras la hoja. Es una espada muy corta y la barriga muy grande. Por lo tanto, para matarlo no tiene más remedio que empujar también la empuñadura detrás de la hoja de la espada, para que pueda llegar a la aorta o al corazón, o alguna de las arterias principales. Le toma tan por sorpresa que no tiene tiempo ni siquiera para gritar.
nadie le oye, no hay ningún ruido. Y la gordura se cerró sobre la hoja, o sea que la espada queda engullida dentro del vientre, pues no sacó la espada de su vientre, pero sí se le salieron los excrementos. Y no sé por dónde salen los excrementos, con perdón. No sé si salen como reflejo del miedo o de la sorpresa que ocurre en aquel momento en que ensucia sus pantalones, o que le salen los excrementos, le salen por la herida causada por la espada. Yo me decanto por la primera explicación que he dado, o sea que sencillamente se le sueltan los músculos y ensucia los pantalones. Entonces salió Ehud al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y las selló, las cerró con paño y llave. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron. Y aquí las puertas de la sala de la terraza estaban cerradas y dijeron: solo cubre sus piernas en el altillo de refresco. ¿Qué es esto de cubrir las piernas? Es un eufemismo para expresar que está haciendo sus necesidades corporales. Puesto que la gloria del Creador es omnipresente, también en el baño debemos comportarnos con recato, incluso cuando hacemos nuestras necesidades, descubriendo solo lo indispensable. Al atravesarle el vientre y salir los excrementos, se extiende también el olor característico, y esto trae a los siervos a pensar que el rey está haciendo sus necesidades. Este milagro inesperado, que Ehud no lo tenía programado, ahora le ayuda a alejarse del palacio antes de que se dé la alarma. Esto es un regalito que le da el Creador, de que los siervos ahora se piensan, dicen: solo cubre sus piernas en el altillo de refresco, y por esto se quedan ahí esperando a que termine. Y esperaron hasta que ya da vergüenza esperar tanto. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo tiene un libro allí en el baño? Como hay mucha gente que tiene un libro, revistas, y cuánto tiempo se pasa leyendo, pero en aquel tiempo era un poco más complicado porque no tenían un baño normal y corriente. Estamos hablando de un rey, seguramente tenía un orinal donde hacía sus necesidades, y es difícil pasarse ahí mucho tiempo. Aún así, hay un tiempo determinado en que esperaron hasta vergüenza, pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron las puertas, y he aquí su señor caído en el suelo, muerto. Y no se ve la herida, porque su barriga se ha tragado la espada. Tenemos en cuenta de que esta invasión de los moabitas en el territorio de Israel no tuvo lugar, no fue un paseo, no fue un desfile militar, fue una invasión sangrienta en que murió gente. Y en caso de que no traigas los tributos adecuados, el castigo era pena de muerte, y tenían también su modo de torturar a la gente. El hecho de que aquí la muerte de este rey fuera tan espectacular, no significa que hubiera aquí una crueldad especial hacia él, sino que le devolvemos lo que él ya había hecho a los demás. Bueno, sigamos adelante. Versículo
26. Y Ehud había escapado mientras ellos esperaban, y pasó las esculturas, o sea, atraviesa de nuevo y pasa por delante de Gilgal, y escapó al bosque. Que se trata de este bosque. El texto hebreo dice que se escapó al peludo, a un lugar peludo, a Seirata. Y según Rashi se refiere a un bosque espeso de árboles delgados. Parece ser que se trata de un bosque en la zona de Efraín, pues es el lugar en que toca el shofar dentro de un versículo. En una acción rápida se dirigen a los vados del Jardén y cierran la retirada de los moabitas, atrapando a los burócratas y a los soldados que les acompañaban, como veremos a continuación, cómo les llaman a los burócratas. Versículo 27, y cuando llegó, tocó el shofar en el monte de Efraín, y los hijos de Israel, de la tribu de Efraín, descendieron con él del monte. Recordemos que Jericó está en el valle, y a continuación hay un monte que llega a una cordillera que llega a los 600-700 metros de altura. Y por lo tanto la diferencia es de casi 1 kilómetro, casi 1000 metros de diferencia. Jericó está a 400 metros por debajo del nivel del mar, y las montañas de Efraín están a una altura de entre 600 y 700 metros de altura, y por lo tanto es una gran diferencia de un desnivel muy grande. Los hijos de Israel descendieron con él del monte, estando él al frente de ellos, y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jardén frente a Moab. No dejaron pasar a nadie. E hirieron a Moab en aquella ocasión unos 10,000 hombres, a todo gordo y a todo hombre valiente, ninguno escapó. Así dice el texto en hebreo: Kol shamen ve kol ben chai. Todo gordo seguramente son los burócratas, que tienen tiempo para engordar. Y el hombre valiente son los soldados que estaban para defender a los burócratas. Y que eran los que llevaban a cabo la opresión en sí. La opresión son en parte los burócratas, que dicen cuál va a ser el impuesto, y luego están los soldados que se dedican a recaudar este impuesto. Ninguno se escapó, y se rindió Moab aquel día bajo la mano de Israel, y descansó la tierra por 80 años. También aquí se refiere a toda la época, tanto los 18 años en que estuvieron bajo el yugo de Eglón. ¿Por qué todo? Porque el texto dice que eran gordos. Yo lo traduzco en burócratas, porque los gordos les resulta difícil luchar, a no ser que se trate de un tipo vikingo o visigodo, que eran grandotes y muy corpulentos, tipo Obelix. No lo sé, tal vez. Pero cuando hace aquí la comparación entre los gordos y los valientes, entonces me da la impresión de que cuando habla de los gordos no son valientes. Le digo a esta chica. No sé. Ok. Es el texto que dice, es lo que dice el texto. No sé, no he visto ningún bajorrelieve moabita que apoye si eran efectivamente tan gordos como nos hace pensar aquí este texto. Ok, volvamos a lo que estábamos. Cuando dice 80 años también se refiere a la época, tanto a los 18 años en que estuvieron bajo el yugo de Eglón, como a los que tuvieron a Moab subyugado, porque ahora, como hemos visto en el último versículo, que Eglón subyuga ahora a Moab durante 40 años, o lo que quedan de los 40 años.
Y también vemos que las épocas se han duplicado y más. La época de sufrimiento en tiempos de Otniel fue de 8 años y en tiempos de Ehud fueron 18 años. Y los años de calma de Otniel fueron 40, mientras que los de Ehud ya son 80. Ok, tenemos que restar de los 40 años, tenemos que restar los 8 años de sufrimiento, y de los 80 años de Ehud tenemos que restar los 18 años de opresión de los moabitas. Pero aún así hay una diferencia muy clara entre una época y la otra. Pero hay que tener en cuenta que en los años de calma, después de Otniel, empiezan a hacer el mal que causará la opresión de Eglón. Al igual que los 80 años de Ehud empiezan a hacer el mal que causará la próxima opresión que veremos ya la semana que viene. Y descansó, por lo tanto, la tierra 80 años, desde el año 2555 hasta el año 2635. Es una época muy larga, 80 años es mucho tiempo. No dice aquí que Ehud estuviera al frente del pueblo de Israel durante estos 80 años. Exactamente. Todo el libro de Shoftim va a ser así. De una época en que se hacen el tonto, se dejan llevar por por la influencia negativa de los cananeos que están alrededor, y empiezan a caer en la idolatría. Luego viene el opresor, les salva de la opresión, y llegamos a una época de calma que es bastante larga, y que en esta época de calma pues ya vuelven a confiar en sí mismos y vuelven a hacer tonterías. Yo no conozco el Juego de Tronos, pero supongo que es algo así, porque nos han acostumbrado a lo largo de la historia. La mayoría de los historiadores nos escriben así la historia. Hubo un ataque, hubo un contraataque, tal rey ganó tal batalla, ganó tal otra, y pocas veces nos dan tiempo a fijarnos en los procesos que hubo de por medio. Nosotros sí, en el libro, en el Tanaj, nos acostumbra a ver que hubo problemas de por medio, que esto no viene así por las buenas, como ya estamos viendo aquí. Y al próximo juez ya lo veremos la semana que viene, a pesar de que está al final de este capítulo 3, pero en realidad pertenece al capítulo 4, y por lo tanto lo veremos, si Dios quiere, en la semana que no va a ser la semana que viene porque estamos en fiesta, será dentro de 2 semanas, el domingo, dentro de 2 semanas, porque ya la semana que viene ya es fiesta, y por lo tanto hasta el día 28 de abril no tendremos la próxima clase. Muy bien, entonces buenas noches a todos, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.